el doctor Carlos Elizondo Mayer Serra, analista político. Carlos, embajador, ¿cómo estás? Buenas noches. Buenas noches, Pepe, ¿cómo estás? Doctor, ¿cómo estás viendo? ¿Cómo lees este encuentro? ¿Es un punto de partida de oportunidad para pasar de los dichos a los hechos? ¿O es un fracaso? ¿Es un diálogo de sordos? Yo creo que es fundamentalmente un diálogo de sordos. Es un espectáculo que es muy triste. Es muy triste, por supuesto, por la razón fundamental por la que estamos acá, que es el asesinato o desaparición de 43 estudiantes, más los que ya sabemos que fueron asesinados. Es muy triste porque los alumnos llegan en unos autobuses robados después de que destrozaron en el camino no sé cuántas cosas. Es decir, que la búsqueda de la justicia se hace fuera claramente de la legalidad. Es muy triste porque saliendo de platicar, unos dicen una cosa y otros dicen otra, como si no hubiera valido la pena la plática. Como si hablaran de un evento distinto. Es muy triste porque pues, claramente la famosa verdad histórica que nos dejó el entonces procurador Murillo, pues no fue verdad, no es historia. En aquel entonces daba la impresión de que Murillo Karam, al haber proclamado la verdad histórica, estaba dándole carpetazo al asunto. Eso parecía. Y todo se derrumbó, como dice la canción. Cuando llegan los otros expertos. Es muy triste porque con la forma en la que se cuidó la investigación es muy difícil que se pueda saber realmente lo que pasó. Es muy triste porque actores muy relevantes que estuvieron vinculados con el proceso, como el gobernador con licencia Aguirre, declaró apenas hace unos días, un año después. Es decir, es muy triste porque nadie se ha hecho responsable de haber llevado a los señores Abarca, bueno, al señor y a su esposa a la presidencia municipal de Iguala. Y quizá lo más triste, Pepe, es que estamos con toda nuestra atención en estos 43, cuando hay miles de desaparecidos, decenas de miles de muertos y las capacidades institucionales no se han fortalecido, la situación en Iguala no ha mejorado y todo el foco se ha centrado en un caso como este. La noche de Iguala no ha terminado, no ha amanecido, decíamos hace un momento. En la línea telefónica tenemos contacto con el licenciado Roberto Campas Cifrián. Él es, tú bien lo sabes, el subsecretario de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación. Carlos Elizondo, te invito a que conversemos con él. El subsecretario Roberto, ¿cómo te va? Buenas noches. Bien, Pepe Carlos, buenas noches, estoy a las órdenes y es un privilegio estar con ustedes. Al contrario, Roberto Campas Cifrián, al contrario. De entrada, déjame preguntarte, ¿por qué hubo este cambio de jugada? La reunión iba a ser en Los Pinos y de última hora, tú mismo lo comentaste ayer en un otro noticiero, se cambió la jugada al Museo Tecnológico y se ordenó que fuera una reunión a puerta cerrada. ¿Por qué a puerta cerrada? ¿Por qué en otro lugar? ¿Por qué, si estamos hablando de buscar la transparencia del diálogo, el gobierno actuó de otra manera? Bueno, puedo decirte, porque además fui responsable del proceso de negociación desde el primer momento, que nunca se planteó que la reunión sería en algún lugar determinado, en Los Pinos o en algún otro lugar. Siempre dijimos que una vez que tuviéramos todos los acuerdos con respecto a la logística, estaríamos resolviendo cuál es el lugar más conveniente. Y una vez que los tuvimos, una vez que supimos exactamente cuántos vendrían, cuáles iban a ser las condiciones, buscamos el lugar más conveniente y resultó que el lugar más conveniente era este, que está pues a 5 minutos de Los Pinos. Es un lugar, podemos decir, neutral. Me parece que el lugar cumplió con todas las expectativas que se tenían con respecto al espacio físico, y pues una reunión cerrada, pues porque me parece que de manera natural una reunión con estas características debía ser una reunión cerrada. Nunca se planteó una reunión distinta. Cuando hay una reunión con presencia de los medios, pues la gente participa para los medios. Roberto, subsecretario, pero entonces dinos lo que no vimos. ¿Cómo fue la atmósfera de esta reunión? Fue una reunión, yo puedo decir, en donde se respetaron absolutamente las reglas que convenimos. Lo que convenimos es que no habría de ninguna de las dos partes posibilidad de aprovechar este acuerdo de que sería cerrada y entonces no habría cámaras o teléfonos. Nadie entró con un teléfono a la reunión. Se acordó un formato, el formato se respetó también
completamente. La reunión la condujo el secretario de Gobernación. Hubo un conjunto de intervenciones como se habían convenido. Fue una reunión, yo diría, respetuosa, en donde los familiares, sus representantes, el grupo de expertos fueron respetuosos con el presidente de la República, y el presidente de la República me parece también absolutamente respetuoso de familiares de víctimas de un delito que es abominable, que es el delito de desaparición. Yo creo que en términos del ambiente fue una reunión, yo diría, respetuosa. No quisiera decir cordial, porque las reuniones de desaparecidos son siempre reuniones difíciles, Pepe. Alto voltaje. Y, subsecretario Carlos Elizondo, ¿y qué se logró? Digamos, ¿cuáles son realmente los acuerdos entre las partes? ¿Qué viene? ¿Qué podemos esperar de este movimiento? Con esta reunión le damos causa a la protesta, le damos causa al enojo, pero ¿le damos alguna salida al conflicto? Mira, en un suceso y en un hecho en donde las partes han estado terriblemente distanciadas por mucho tiempo, no solamente distanciadas, sino además me parece absolutamente encontradas, enfrentadas, la posición de los familiares con respecto a los gobiernos. Me parece que sostener una reunión con estas características es por sí mismo un buen mensaje. Me parece que hubo también en la discusión compromisos de parte del presidente, instrucciones de parte del presidente que canalizan las novedades que ha tenido la investigación, sobre todo a partir del informe de los expertos de la Interamericana de Derechos Humanos. Hay una petición para que un área específica de la Procuraduría se encargue de darle seguimiento a la investigación y conducir los procesos de búsqueda. Este fue un compromiso que asumió el presidente. Perdón que te interrumpa, subsecretario, y acaba de anunciar la procuradora justamente que ha dado instrucciones para que la unidad de apertura gubernamental de la PGR permita el acceso libre a la versión pública de la averiguación previa. Toda esta versión está a disposición para que cualquier gente la pueda revisar, analizar. Es con base en la información de la investigación que el grupo de expertos hizo también sus análisis, sus estudios, concluyó que había en algunos casos diferencias en las declaraciones, pidió estudios adicionales. A partir de esto se generó el estudio del tiradero de Cocula, que concluye que no se pudieron haber quemado ahí 43 cuerpos. Hoy, con respecto a ese tema, también se establecieron compromisos. El experto que participó con el grupo será invitado para que participe en este grupo de altísimo nivel que él mismo también propuso en su análisis. Entonces, pues me parece que hay también compromisos importantes en un proceso en donde el presidente pues hoy también manifiesta su compromiso pleno con los familiares de trabajar para que al final se alcance la verdad y para que se haga justicia y se termine de sancionar a los responsables. Hay casi 120 personas hoy sujetas a proceso. Son parte de las policías de Iguala y de Cocula, son grupos muy importantes de delincuentes de la zona. Yo acabo de escuchar ahorita que nada ha cambiado en aquella zona. Me parece que hay muchísimos pendientes, pero si revisamos, por ejemplo, el comportamiento de las desapariciones en los últimos años, encontramos que la época, y esto está en el informe de los expertos, más grave, la más alta, son los 50 y tantos al año con el presidente municipal Abarca, y hoy estamos otra vez en cifras de 4, 5. Hay ciertamente muchísimos pendientes. Guerrero es una zona muy compleja. Esa es una zona donde se produce amapola, que se convierte en heroína, que surte al mercado norteamericano, y pues son ciertamente... Ahí, perdón que te interrumpa, subsecretario, le estás pegando al lado difícil, al lado nervioso de todo esto. ¿Por qué la verdad histórica proclamada por Murillo Karam ocultó el famoso quinto camión, que después se analizó y se vio que sí hubo quinto camión? Lo dijo la Comisión Nacional de Derechos Humanos, el visitador, lo dijo también la Comisión Internacional de Expertos, y en ese quinto camión probablemente había droga o se descubrió heroína. Es decir, se está implicando que atrás de todo este crimen pudo haberse involucrado el crimen organizado, que los estudiantes o eran partícipes o fueron utilizados como carne de cañón por el crimen organizado. Es una parte de la verdad que no está en la verdad histórica y que, ni modo, si los familiares, los padres quieren saber la verdad, tienen que estar dispuestos a saber en un momento dado que
que sus hijos, o por lo menos alguno de ellos, pudo haber estado involucrado en el tema con los Guerreros Unidos y los Rojos y con el tráfico de heroína. Ese es un tema delicadísimo que se ha ocultado a la opinión pública. Mira, en realidad es un tema que ha estado, me parece que podemos también decirlo, ha estado presente en todo momento, pero yo creo que aquí un grupo como el de los expertos, que ha actuado con absoluta transparencia y con una solidez suficiente y con la confianza suficiente de las dos partes, de manera muy importante los familiares, pues tienen la posibilidad en algún momento de pedirle en las recomendaciones al gobierno que ponga como una línea prioritaria de investigación el tráfico de estupefacientes de esa zona de Guerrero a los Estados Unidos, y además pone también en el expediente evidencia de que hay testigos en los Estados Unidos que han dicho que estas drogas se transportan en estos camiones, en este tipo de camiones. Y que de una vez, subsecretario, se nos diga con claridad si se está o no protegiendo a miembros del ejército mexicano como en algún tipo de complicidad con el tráfico de heroína en Guerrero. La realidad, Pepe, en este sentido es que el informe de los expertos dice de manera categórica quiénes son los responsables de los hechos, quiénes son los perpetradores de los hechos, Pepe. No solamente el informe escrito, el domingo hace 3 semanas que lo presentaron los propios expertos, dijeron claramente las condiciones en la zona, nos permiten decir que había control territorial del crimen organizado y de los gobiernos municipales, particularmente el gobierno municipal de Iguala y de las policías, quienes detuvieron a los muchachos en esos 2 camiones son agentes de la policía de Iguala y de Cocula. La pregunta que se hacen los expertos es ¿por qué en estas condiciones otras corporaciones que pudieron haber tenido información no dieron parte o hicieron alguna cosa para evitarlo? Pero no deja ninguna duda en que los responsables de estos hechos son estas corporaciones de policía. Te agradecemos mucho, subsecretario, que nos hayas permitido tener esta entrevista a través de Uno TV Noticias. Yo estoy a sus órdenes y es un privilegio hablar con ustedes, Pepe. Muchas gracias. Al contrario, Roberto, gracias. Buenas Subsecretario noches. Roberto Campas Cifrián, subsecretario de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación. ¿Y por qué no estaba el subsecretario de Prevención? No estaba el subsecretario de Prevención, Arturo Escobar. No se me ocurrió la pregunta, pero supongo que no venía al caso. Bueno, pero el subsecretario Roberto Campa, ¿Fue? como subsecretario de Prevención, estuvo vinculado con buena parte de la negociación, de la articulación de la respuesta gubernamental, pero ya no, parece. Ahora lo lleva Derechos Humanos. Ahora va con el tema de derechos humanos y nosotros al pendiente de todo lo que surja. Ojalá de todos estos dichos partan otros hechos que complementen la búsqueda de lo que decían los jóvenes en Tixla Guerrero: verdad, justicia y reparación del daño. Y que eso no sea solo para los 43. Yo insisto, hay miles de mexicanos en esta situación, miles de madres que no tienen cómo protestar, que no tienen el cobijo de los maestros. Y que tienen todo el derecho al dolor, como es el caso de los 43. Y que hemos abandonado. Gracias, doctor Elizondo Mayer Serra. Gracias a ti, Pepe. Buenas noches. Gracias. Buenas noches, el doctor Carlos Elizondo Mayer Serra, con Uno, analista político.